tareas, estos 14 proyectos que ya tenemos identificados, van a representar para Tlaxcala una inversión superior a los 1,500 millones de pesos. Semarnat y a instalar plantas modernas para el reciclamiento de basura. Ya nos pusimos de acuerdo también con la gobernadora. ¿Qué más vamos a hacer en Tlaxcala? Vamos a hacer 2 universidades en el estado de Tlaxcala. Vamos a construir el Hospital de la Mujer aquí en Tlaxcala. Y dejar atrás aquella visión de privilegios, aquella visión de mercancías y seguir construyendo los grandes derechos del pueblo de México. Hola amigos del Tigre con la 4T, espero estén teniendo un grandioso domingo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció lo inesperado, dejando atónita a la gobernadora de Tlaxcala. La presidenta de México anunció que se van a invertir 1,500 millones de pesos para 14 proyectos en Tlaxcala. Uno de ellos es el saneamiento del río Atoyac, uno de los retos más ambiciosos. También la presidenta de México anunció que se van a construir 2 universidades y también destacó la construcción del Hospital de la Mujer en Tlaxcala. También la presidenta de México dejó bien en claro que ya quedó atrás la robadera, los privilegios y la corrupción, y que con los principios de la Cuarta Transformación se van a construir los grandes derechos del pueblo de México. Deja tu comentario, ¿qué opinas de lo que está haciendo la presidenta de México? A continuación con el video. Hoy quiero compartir con ustedes que mucho antes del inicio del actual gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum nos instruyó a la elaboración de un plan nacional hídrico que plantea un cambio de modelo total en cuanto a la visión en la gestión del agua en nuestro país. Que el agua deje de verse como una mercancía y se reconozca como un derecho fundamental y como un bien estratégico de la nación. El plan contempla algunos puntos, quiero decirles cuáles son. En primer lugar, ordenar el actual sistema de concesiones que nos fue heredado por los gobiernos neoliberales durante 36 años. La tecnificación de más de 200,000 hectáreas de riego que nos va a permitir producir más alimentos con menos agua y que parte del agua que ahorremos se destine para el consumo humano y también para recargar nuestros acuíferos. El desarrollo de proyectos estratégicos para atender las zonas del país con mayor estrés hídrico, es decir, con mayor necesidad, sobre todo de aquellas comunidades que se encuentran más desprotegidas. Y una de las acciones principales dentro de nuestro plan, una de las principales acciones, es la restauración y el saneamiento de nuestros ríos. Vamos a iniciar con 3 de ellos, el río Tula, el río Lerma-Santiago y, por supuesto, el río Atoyac, que abarca el hermoso estado de Tlaxcala y también el estado de Puebla. Salud. Y al respecto me gustaría compartir con ustedes que, en atención a las instrucciones de nuestra presidenta, desde el primer día que tomamos posesión, se conformó un grupo de trabajo en el que participan los 70 municipios por los que atraviesa el río Atoyac, por supuesto el equipo de trabajo de la gobernadora, el equipo de trabajo también del gobierno de Puebla y todas las dependencias del sector ambiental que forman parte del gobierno de México. ¿Qué fue lo que realizamos? Prácticamente se inició con recorridos a pie a lo largo de todo el río Atoyac y nos dimos también del río Zaguap. Nos dimos a la tarea de identificar cuáles son aquellas descargas que están contaminando el río, de identificar donde desafortunadamente se ha establecido como tiraderos de basura, aquellos lugares en donde las áreas, los cauces del río se encuentran invadidos, y también identificamos los espacios que necesitan de una reforestación mayor. A través de estos recorridos hemos logrado identificar ya la mayoría de las necesidades y a partir de ello un plan de trabajo
que quisiera decirles que estamos ya en condiciones de poder implementar estas tareas. Estos 14 proyectos que ya tenemos identificados van a representar para Tlaxcala una inversión superior a los 1,500 millones de pesos. Y también compartir con ustedes que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, nos ha instruido para que en 2025 iniciemos ya con una inversión de 500 millones de pesos que se van a ver reflejados al principio del año. Entre las principales y las primeras tareas que vamos a realizar se encuentra la limpieza del río, la reforestación, la rehabilitación de plantas de tratamiento, la recuperación de espacios públicos y también vamos a eliminar descargas contaminantes. Esto va a ser, entre otras acciones. Quisiera decirles que la recuperación del río Atoyac no solamente se trata de un proyecto ambiental, se trata de uno de las acciones más ambiciosas que tenemos en el Gobierno de México. Es un gran reto que tiene que ver con recuperar la salud, con contar con espacios limpios, con contar con espacios llenos de vida para nuestras familias, con que va a tener seguramente una repercusión muy importante en materia económica, y estoy seguro que esta tarea va a ser posible con la colaboración del Gobierno del Estado, pero también con la colaboración de todas y todos ustedes, de todo el pueblo de Tlaxcala, y que juntos vamos a hacer de la recuperación del río Atoyac un modelo de gestión y de restauración para todo el país y también a nivel mundial. Muchas gracias por su atención. Somos el movimiento más fuerte, más profundo, quizá que haya en cualquier lugar del mundo. Es pueblo y gobierno, unidos para la transformación del país, para el bienestar del pueblo de México. Eso es lo que se ha vivido en este 2024. Hoy quiero agradecer a Lorena Cuellar que nos reciba en este cierre de año. Cada vez que vengo a Tlaxcala me voy energizada, porque Lorena es una mujer trabajadora, de convicciones, honesta y con una energía incansable que ha hecho lo imposible por el estado de Tlaxcala en estos 3 años. Decía que se cierra este año. Y fíjense lo que ocurrió en estos últimos 3 meses y medio en nuestro país. Cambios muy importantes en la Constitución de la República. Digo que recuperamos el sentido social y recuperamos el sentido patriótico de nuestra Constitución. Gracias a senadores, senadoras, a diputados, diputadas federales. Este año, fíjense, se aprobó algo único en México y en todo el mundo. El próximo año, el 1 de junio, gracias a la reforma o a una de las reformas a la Constitución, el Poder Judicial va a ser electo por el pueblo de México. Es decir, ya se elige democráticamente a la presidenta o al presidente de la República, al Poder Ejecutivo. Se elige democráticamente al Congreso, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Pues ahora se va a elegir democráticamente a jueces, magistrados, magistradas y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso nos hace ser quizá el país más democrático que haya sobre la faz de la tierra. Dicen nuestros adversarios que hay autoritarismo. Pues ¿cómo?
Si es el pueblo quien decide. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y ahora el Poder Judicial va a servir al pueblo de México y a la nación, como debió de haber sido siempre. Así que el 1 de junio del próximo año, entre todos y entre todas, vamos a elegir a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo histórico, y debemos hacer una elección muy participativa. Eso se decidió en estos últimos meses de este año. Otra reforma importante, fíjense, otra reforma, los programas de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador, como decía Ariadna, hoy son derechos constitucionales. Quiere decir que nadie nunca los va a poder quitar a menos que cambie la Constitución. Eso significa que la pensión adultos y adultas mayores es un derecho en la Constitución desde los 65 años. Que el programa de bienestar de personas con discapacidad es un derecho establecido en la Constitución. Que el apoyo a todos los jóvenes de preparatoria pública es un derecho establecido en la Constitución. Que el apoyo al campo, los precios de garantía están establecidos en la Constitución. Que el programa Sembrando Vida es parte ya de la Constitución de la República. Que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ya es parte de la Constitución de la República. Es decir, ya no solo son programas de bienestar, sino derechos del pueblo de México. Esa es la esencia de la transformación y hoy está en la Constitución. ¿Qué otros cambios hubo? ¿Qué otros cambios? Durante todo el periodo neoliberal, los 36 años, desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, durante todo ese periodo se buscó privatizar el petróleo, la electricidad, a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Pues ahora recuperamos en la Constitución que Pemex y CFE son empresas del pueblo de México. Se recuperó ahora y vamos por las leyes secundarias para seguir recuperando lo que todos los gobiernos neoliberales nos quitaron. Y otra muy importante, ahora las mujeres también llegamos a la Constitución. Se reconoce en el cuarto constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres. Se reconoce también que a trabajo igual, salario igual para las mujeres. Nada de que los hombres ganen más que las mujeres. Se reconoce en la Constitución el derecho de las mujeres a una vida libre, sin violencia, a una vida en paz para todas las mujeres. Esto entre otras reformas que se hicieron en la Constitución. Cuando estuve aquí en campaña y luego con el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteamos que el objetivo era continuar con la transformación, avanzar con la transformación. ¿Y qué quiere decir continuar con la transformación? Significa seguir gobernando con los mismos principios. ¿Cuáles son esos principios? Por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense qué profunda, en una frase se dice algo tan completo. Es un sentido humanista que proviene de la historia de nuestro país, desde los pueblos originarios hasta la fecunda historia política de México. Por el bien de todos, primero las y los pobres. Así se gobernó durante 6 años y así vamos a seguir gobernando. Es un sentido humanista, un sentido de justicia, pero además se demostró que cuando se gobierna así, cuando llega el bienestar a todos y a todas, a todo el país le va mejor. Fíjense, cerramos 2024
con el récord histórico en inversión extranjera directa, con el récord histórico en reservas del Banco de México, con el récord histórico en empleo. Somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con menos tasa de desempleo, es decir, la menor tasa de desempleo prácticamente de todo el mundo. Estamos cerrando con el ingreso medio más alto en la historia de México. Eso significa que cuando se apoya la economía desde abajo, como los árboles, cuando se riega desde abajo, entonces el árbol se da bien. Y por eso, por justicia, porque así debe ser y porque además da resultados, el gobierno que encabezo va a seguir gobernando con ese principio. Por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso significa que el recurso proviene de erradicar la corrupción y los privilegios, que el dinero del pueblo es del pueblo, no es nunca del gobierno ni de particulares. El dinero del pueblo, el que se paga en impuestos, se le regresa al pueblo de México en inversión pública y en derechos, para que pueda haber bienestar para todos y para todas. Por eso no va a regresar ni el avión presidencial, ni las pensiones a los expresidentes, y vamos a seguir gobernando con austeridad republicana. Y el tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo. Vamos a continuar gobernando con el pueblo, desde el territorio. Es la primera vez que vengo a Tlaxcala como presidenta constitucional, pero aquí nos van a tener muy seguido para poder seguir apoyando al pueblo de Tlaxcala. Continuar con la transformación. ¿Qué más vamos a hacer aquí en Tlaxcala? Bueno, ya les comentó Efraín, vamos a hacer vamos a ayudar a Lorena y al pueblo de Tlaxcala en varias obras muy importantes. Una de ellas ya se mencionó, es el río Atoyac, que es el mismo de Zaguapan, es la misma cuenca, no crean que se nos olvidó, es la misma cuenca, y se va a sanear. Quiere decir que se va a quitar la contaminación para poder recuperar que sea un río limpio. Ya estamos haciendo un recorrido por todas las zonas para ver cuáles son sus fuentes de contaminación. Ya Lorena inició con plantas de tratamiento, pero nosotros vamos a instalar otras plantas de tratamiento para que ya no esté contaminado ese río, que es muy importante porque muchos de los problemas que tienen que ver con los riñones que tiene la población de Tlaxcala, pues tiene que ver con los ríos contaminados. En la medida que limpiemos los ríos, pues en esa medida va a haber también menos enfermedades. Entonces es uno de los proyectos que tenemos para Tlaxcala. El próximo año es una inversión de 500 millones de pesos, pero en total van a ser 1,500 millones de pesos para poder dejar limpia esta cuenca. ¿Qué más vamos a hacer en el Estado? Vamos a apoyar en el cierre de los basureros a cielo abierto para poder, junto con la Secretaría de Medio Ambiente, con Semarnat, y a instalar plantas modernas para el reciclamiento de basura. Ya nos pusimos de acuerdo también con la gobernadora. ¿Qué más vamos a hacer en Tlaxcala? Vamos a apoyar con varias obras viales. No se las menciono porque nos estamos poniendo de acuerdo con Lorena para poder saber cuáles son las prioritarias. Hoy nos presentó algunas de ellas que podamos iniciar incluso desde el próximo año. ¿Qué más vamos a hacer en Tlaxcala? Vamos a hacer 2 universidades en el estado de Tlaxcala.
Una es un campus del Instituto Politécnico Nacional, que llega a Tlaxcala. Y la otra es la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es una nueva universidad que hice cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México. Creamos esta universidad. Hoy 70,000 jóvenes asisten a esta universidad y ya no es solo de la Ciudad de México, sino que la convertimos en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y vamos a poner un campus aquí en Tlaxcala y vamos a iniciar el próximo año. Fíjense que también vamos a apoyar aquí a la gobernadora. Sí, todo vamos a apoyar aquí con la gobernadora. Ella nos va a apuntar todo lo necesario y en la medida de los recursos vamos a apoyar al estado de Tlaxcala. Quiero decirles algo importante y por qué las universidades. Durante también todo el periodo neoliberal dejaron de construir universidades públicas. Tenían esta idea de que solo podía estudiar aquel que pasara un examen de admisión. Y entonces le instauraron a los jóvenes de que si no pasaban un examen de admisión era porque pues no tenían los conocimientos necesarios o no eran lo suficientemente inteligentes. Y eso generó pues muchísimos jóvenes que no pudieran ir a la universidad. Pero todo eso es una idea falsa, porque un joven que sale de la preparatoria tiene todo el derecho de estudiar la universidad. Y esa es la gran diferencia. En el pasado se veía como mercancía, se veía como privilegio. Fíjense la barbaridad que cometieron. Dejaron de formar médicos especialistas en nuestro país con este criterio. Y hoy no hay suficientes médicos especialistas. Por eso yo inicié la lucha. Durante años además fui profesora universitaria, pero yo cuando tenía 15 años, cuando fui a la preparatoria, desde entonces participé en un movimiento que le llamaban el movimiento de rechazados, imagínense. Rechazado es la peor palabra que le puedan decir a un joven. Y nosotros cambiamos esa palabra por la palabra derecho a la educación. Y por eso todos los jóvenes de Tlaxcala, hombres y mujeres que quieran estudiar la universidad, deben tener el derecho y el acceso a estudiar en una universidad pública, gratuita y de calidad. Y por eso vamos a iniciar con estas dos universidades públicas aquí en Tlaxcala y a fortalecer las universidades Benito Juárez, que también inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué más vamos a apoyar? Vamos a consolidar el modelo del IMSS Bienestar, que Tlaxcala ya es parte de este modelo de salud pública. Vamos a resolver algunos problemas y vamos a apoyar, ya nos dijo Lorena, no sé si el próximo año, pero me comprometo aquí que si no es el próximo año en el que sigue, vamos a construir el Hospital de la Mujer aquí en Tlaxcala. ¿Qué es lo importante ahora que cierre el año? Que no nos alejemos nunca de los principios, que no nos alejemos nunca del movimiento del que provenimos, que es un movimiento popular, un movimiento social, un movimiento por la democracia, por las libertades y sobre todo un movimiento por el bienestar del pueblo de México y dejar atrás aquella visión de privilegios, aquella visión de mercancías y seguir construyendo los grandes derechos del pueblo de México. De mi parte, tengan la certeza que llevo en el corazón, en el pensamiento y en la historia nuestros principios. Nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Tlaxcala ni al pueblo de México. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Le solicitamos guardar